Shabbat Shalom, Mispaja Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Antes de dar comienzo al estudio semanal de la Torá, de las Sagradas Escrituras, quiero darles un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes, ya que con la ayuda del Eterno, hoy cumplimos nuestro primer ciclo de enseñanzas de la Torá, las cuales me han permitido vía YouTube ustedes. Y quiero agradecerles a todos y cada uno por compartirla en familia y que espero que sigan siendo de bendición para ustedes. Un abrazo. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch. La parashá que nos corresponde estudiar esta nueva semana es la número 38. Korach, que significa calvo, depilado, sin cobertura. Eso lo vemos en el libro de Números 16:1 al 18:32. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Petet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. Entonces en esta parashá vemos como algunas personas que no están de acuerdo con un líder se rebelan. Pues nosotros tenemos que mirar primero si la situación que uno está viendo, alguna anomalía que está viendo de la congregación, dentro de la congregación, orar al Eterno y llamar aparte al líder y con mucho amor exponer su caso. Mirar si con la ayuda del Eterno, si el error es mío o si el error es del líder. ¿Sí? En cambio, estar nosotros quejándonos y murmurándonos. ¿Sí? ¿Sí? Desafortunadamente es algo que siempre sucedió en el pueblo de Israel. Entonces nos queda como una pequeña reflexión a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vemos que Coré es un líder de la tribu de Leví, en el cual organizó una revuelta, una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Una persona que tenía un corazón simplemente en las cosas terrenales, en sus asuntos personales. Vemos que no era nada de lo espiritual, entonces él quiso rebelarse contra los líderes, ¿sí? Puestos por el Eterno. Él quería a toda costa coger el liderazgo, él quería coger el sacerdocio. Entonces vemos que él está más preocupado en las cosas terrenales, en sobresalir él, en que todos lo vieran como un gran personaje, ¿sí? Y se notaba que brotaba de todo su ser la altivez, el orgullo, la envidia, ¿sí? ¿Por qué? Porque añoraba el puesto de Aarón. Muy similar a como hoy en día vemos los grandes políticos que, a pesar de las situaciones, no tienen escrúpulos y superan todos los obstáculos con tal de llegar al poder. ¿Poder qué? Poder gobernar a sus anchas, ¿sí? Y con mucha demagogia vemos que Coré, en alianza con Datán y con Abirán, convencen a 250 personas que también estaban como insatisfechas, ¿sí? ¿Para qué? Para que los apoyen. Y vemos que la rebelión no le dio los resultados esperados a Coré, y pues porque Coré quería rebelarse primeramente contra Moisés, pero resulta que él no estaba rebelando contra Moisés, sino contra el Eterno. Y vemos que las consecuencias de esa rebeldía, el Eterno lo reúne a Coré, a Datán y a Abirán, y que se los traga la tierra. Y también vemos que el Eterno le ordena a Moisés que reúna a las 250 personas y les manda a coger un incensario y que vayan a la puerta del tabernáculo. Cuando llegan a la puerta del tabernáculo, un fuego cae sobre ellos y los mata, los consume a todos y cada uno de las personas que estaban ofreciendo en ese momento su incensario, ¿sí? Entonces
vemos que los argumentos de Coré, que le decía a Moisés, pues eran muy válidos, porque él decía que toda la congregación eran santos, ¿sí? Y que Dios estaba en medio de ellos, como quien dice, si Dios está en medio de nosotros, ¿qué necesidad nosotros de tener un líder? Entonces, si no hay necesidad de tener un líder, ¿por qué él quería entonces coger el liderazgo de la congregación, de todo el grupo de israelitas? Vemos es simplemente una persona en el cual es egoísta, en el cual es envidiosa, en el cual, viendo todas las bendiciones del Eterno, él nunca tenía su corazón puesto en las cosas del Eterno. Él era un líder y no valoró todo lo que el Eterno le había regalado. Desafortunadamente, vemos que hay muchas personas con mucho potencial, con una voz de liderazgo muy grandes, pero lo utilizan mal. ¿Por qué? Por la codicia y por las ansias de poder. Entonces, finalmente vemos que esas personas pues salen derrotadas. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar el Eterno? Que nosotros, si tenemos algo contra un líder de la congregación, vayamos a él, dialoguemos con él. Otra parte importante es que nosotros debemos de ser felices con lo que tenemos. Él tenía un buen cargo, Coré tenía un buen cargo, pero la codicia no lo dejaba vivir tranquilo. ¿Sí? Entonces el Eterno nos está diciendo que con lo que tenemos nosotros, le demos gracias al Eterno por lo que tenemos. ¿Sí? También bien importante que no debemos nosotros de hablar de nadie. ¿Sí? El rebelarse contra Moisés en ese momento también estaba rebelando, era contra el Eterno. Y si nosotros nos rebelamos contra el Eterno, pues como hemos dicho en muchas oportunidades, las consecuencias son pues funestas. Entonces, y también es bien importante que si hay personas dentro de nuestro núcleo de la congregación que le gusta el rumor, le gusta el chisme, le gusta ir en contra de los líderes, pues que nos apartemos de esas personas. Números 17:1 nos dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas. Entonces, en esta parte del capítulo 17 del libro de Números, vemos el milagro de la vara de Aarón que florece. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un respaldo más del Eterno con las personas que Él ha puesto como líderes, en ese caso de Moisés y Aarón. Porque recordemos pues que ellos estaban siempre murmurando, ¿sí? Entonces, Moisés, ¿qué hace? Recoge 12 varas de 12 personas escogidas dentro de cada tribu, les coloca el nombre de cada tribu, pero el Eterno le dice a Moisés que la vara de Aarón no se escriba la tribu de Leví, sino se escriba el nombre de Aarón. Así lo hace Moisés conforme el Eterno le dice. Él va y las deja en el tabernáculo. Al día siguiente va por las 12 varas. Recordemos que esas 12 varas eran 12 trozos de madera. ¿Qué es? Que madera muerta, ¿sí? Entonces, para sorpresa de todos, vemos que la única vara que florece es la de Aarón. Y después esa vara la colocan en el tabernáculo como recuerdo de aquellos hijos que se rebelaron contra el Eterno. Y Moisés le entrega las otras 11 varas a los líderes, ¿sí? Entonces vemos una vez más el respaldo del Eterno para con su pueblo, y confirmando que el sumo sacerdote en ese tiempo, en ese momento, era Aarón, ¿sí? Y vemos que esa rama que era, esa vara que estaba muerta, reverdeció, que resucitó, llamémoslo de una forma diferente, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir el Eterno acá? De que así como ese sumo sacerdote que era Aarón, que era un sumo sacerdote terrenal, vemos que nuestro amado Yeshua HaMashiach es el sumo sacerdote de cada uno de nosotros, en el cual murió, pero resucitó. Y está en medio de nosotros, que Él murió en el madero por cada uno de nosotros, ¿sí? Y otra parte bien importante, que el pueblo lo sabía, sino por la terquedad y por la murmuración,
Vemos que Moisés no había colocado a su hermano Aarón como sumo sacerdote por capricho o porque era su hermano, ¿no? Simplemente vemos una vez más que el puesto que tenía Aarón era colocado por el Eterno. Entonces también, ¿qué nos está diciendo aquí el Eterno? De que nosotros respetemos a las autoridades que el Eterno ha puesto acá en la tierra. Y si no compartimos algo, pues estemos orando al Eterno para que el Eterno revele si el error es del líder o de las personas que están llevando una congregación o si el error es nuestro. Pero no dejarnos contaminar con todas las personas que murmuran. Número 1641 nos dice: pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. O sea, aquí vemos que, como decimos jugosamente, ahora Moisés y Aarón le salieron a deber al pueblo, ¿sí? Una vez más, dice al día siguiente. El pueblo vio que hubo milagros en el cual la única vara que floreció fue la de Aarón. Vemos también atrasito que el Coré, con sus amigos y de 250 personas, el Eterno los mató. ¿Por qué? Por su murmuración, por su desacuerdo con los designios del Eterno. Y al pueblo no le importó nada de eso, sino siguió murmurando contra Moisés y contra Aarón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de todas maneras no estaban conformes con nada y en sí Dios no les importaba para nada, el Eterno no les importaba para nada. Y también vemos otra parte en el libro de Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces acá también el Eterno nos está hablando de qué, de que nosotros no murmuremos y que más bien debemos de ser ¿qué? Personas que seamos de testimonio para poder hablarles a otros del Eterno. Y si nosotros somos de testimonio y vemos que una persona está murmurando o algo, entonces tener la autoridad de hablar con esa persona y decirle que está en un error y que no debe estar murmurando, ¿sí? ¿Qué nos quiere confirmar el Eterno? De que hemos de ser agradecidos y ser luz en medio de las tinieblas. La jactará los profetas, leemos en el libro de 1 Samuel 12, del 1 al 22. Entonces Samuel dijo a todo Israel: he aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis, y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Entonces el Eterno moldeó a Samuel desde el principio, ¿sí? Vemos como a Samuel como también el Señor lo usó y lo tuvo desde bien pequeño como a Moisés, ¿sí? Y vemos en Samuel que él tuvo varias facetas durante el servicio que tuvo acá en la tierra. Él fue juez, fue sacerdote, fue profeta, fue consejero, ¿sí? Es un hombre que Dios lo llamó en un momento crucial sobre la historia de Israel. Vemos a ese profeta que está haciendo un autoexamen frente al pueblo, ¿sí? Y expone pues su trabajo como juez y les pide que le señalen si en algún momento hubo alguna equivocación por parte de él para con cada uno de ellos, ¿sí? Durante su periodo. Entonces él dice esas preguntas como: ¿he tomado buey de alguno? ¿He tomado asno de alguno? ¿He calumniado contra alguno? ¿Para poder qué? Para poder restituir. Pero vemos que todos los creyentes no le dijeron nada a su gran líder, sino que vieron en él un líder íntegro, un líder leal, un líder que sabía enseñar, ¿sí? Entonces
vemos un gran líder que el Eterno usó. Entonces, también sería como una reflexión muy personal de cada uno de nosotros, de que nosotros siempre nos hagamos, después del transcurrir del día en la noche, nos hagamos un autoexamen de lo que hicimos en el día. Repasemos lo que hicimos en el día. De pronto, sin querer, ofendimos a alguien, o si ofendimos a alguien, para que podamos nosotros poder restituir a esas personas. Y si tenemos pues la capacidad como la tuvo Samuel de enfrentarse al pueblo y que lo juzgaran. Él hizo un autoexamen. Pues así, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de nosotros reunirnos en familia y decir en qué les he fallado, qué les debo restituir? También igualmente con nuestros compañeros de trabajo, si tenemos esa gallardía, llamémoslo así, de reunirnos con ellos y decir en qué les he fallado a ustedes, en qué les debo restituir. Lo mismo con nuestros vecinos. Si nosotros tenemos también como digo, esa gallardía de también hablar con nuestros vecinos y decirles en qué le hemos fallado, ¿sí? Entonces, para poder nosotros hablar de esa forma como Samuel habló, pues debemos de llevar una vida íntegra delante del Eterno. Entonces es bien importante que nosotros tratemos al máximo de llevar una vida recta delante del Eterno. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, vemos en el libro de 2 de Timoteo 2, del 8 al 21. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Entonces acá vemos a Pablo, en el cual, en su segunda carta, recordemos que él está preso en Roma, y miremos quién es ese Pablo. Pablo, una persona que durante mucho tiempo estuvo persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque él creía que estaban en un error y tenía que acabar con todos los creyentes. Pero cuando él reconoció a Yeshua como su Señor y su Salvador verdaderamente, también vemos también a ese Pablo que está formado, en el cual él da hasta su vida. ¿Por qué? Por el Evangelio. Entonces aquí, ¿qué nos está hablando Pablo? Le está diciendo a Timoteo que no se ponga a desgastarse con personas que se pueden a discutir con algunos versículos de la Biblia. También vemos que hay falsos maestros y que dice que debemos de evitar esos falsos profetas, esos falsos maestros. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque en ese momento en Éfeso habían esos falsos maestros en el cual estaban pues distorsionando la palabra del Eterno. Como le estaban diciendo que sobre la resurrección, que ya la resurrección ya se efectuó, ¿sí? Entonces también aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que le está encomendando es que haga líderes para que el Evangelio del Eterno se expanda, ¿sí? Vemos que Pablo, por más que está en la cárcel, siempre está preocupado. ¿Por qué? Por el mundo perdido. Entonces, aquí el Eterno nos está hablando a través de Pablo, a través de Timoteo, que seamos verdaderamente esos creyentes que ya como conocedores de la palabra, y como lo hemos repetido en muchas ocasiones, no nos quedemos con eso, no, sino que también llevamos la palabra al Eterno. Y si tenemos nosotros la capacidad de reunir personas y hablar, informar como líderes, es bien importante que lo hagamos, que estemos formando más personas. ¿Para qué? Para que llevemos la palabra del Eterno a otros, que no nos quedemos con lo que nosotros tenemos, sino que nos preocupemos como Pablo. Después de su conversión, gran parte de su vida la pasó en la cárcel. ¿Por qué? Por defender el Evangelio, ¿sí? Entonces también nosotros, acá el Eterno nos está hablando que nos preocupemos por ese mundo que está perdido
y más en estos momentos en el cual el problema de salud a nivel mundial, las personas simplemente están preocupadas por salir ¿a qué? A pecar, a divertirse, ¿sí? Entonces aprovechemos todos estos tiempos que estamos en nuestros hogares también para poderle estudiar nosotros la palabra eterna y poderle llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una nueva semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.